Buenos días, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Humberto Medina, soy médico oftalmólogo de la Universidad Nacional y estoy felizmente casado con Jovenis Morales Mármol. El tema de hoy va a ser ¿por qué viajar nos produce felicidad? Es un tema que me apasiona y del cual he escrito un libro que se llama Teoría de la Felicidad. Y pues aquí quiero comentarles en este blog que tenemos mi esposa y yo de viajes que se llama Tú y yo por el mundo, ¿qué relación existe entre viajar y la felicidad? Pues de todos es conocido que estamos en medio de esta pandemia del COVID-19 que nos ha obligado a estar en aislamiento social obligatorio y por lo tanto el tema de los viajes está suspendido, pero como este es un blog de viajes, también tenemos que mostrar las interacciones que tienen los viajes en nuestra vida personal y particularmente el poder transformador que tienen los viajes en nuestra felicidad. Entonces, sin más, pues entremos en materia. Quiero decirles pues que como empecé, yo soy un médico, pero el tema de los viajes me apasiona y el tema de la felicidad, de cómo lograr la felicidad también es un tema que me ha intrigado y lo he estudiado toda la vida, tanto que pues que ya publiqué un libro sobre el tema. ¿Cuáles son las cifras sobre el tema de viajar? Viajar ha sido estudiado por muchos psicólogos, por muchos empresarios, por muchos sociólogos y han encontrado que entre el 60 y el 80% de las personas que viajan lo asocian a la felicidad, lo asocian a experiencias y recuerdos positivos y lo han comparado contra el dinero y se han dado cuenta que el dinero, tan solo un 50% o menos, produce felicidad. El otro 50% incluso dice que el dinero produce infelicidad. Entonces, ¿qué tiene viajar que da más felicidad que el dinero? Esa es la pregunta que queremos abordar hoy. La plataforma digital Booking también hizo una encuesta entre sus millones de clientes y descubrieron en el año 2018 que más del 60% de las personas optaron por decidir el viaje de sus sueños por encima de casarse y tener hijos. Es decir, para las personas, los clientes de Booking, hoy en día es más importante viajar que casarse y tener hijos. Esa es una realidad que tenemos. Antes de empezar el tema, a desagregarlo, a desmenuzarlo, vamos a dar una diferencia que es importante tenerla en cuenta, y es que viajar es diferente a vacacionar. Para hacerlo sencillo, vacacionar es la parte light del viaje. Es el viaje corto, el viaje de 3, 4 días, máximo una semana, donde todo está planeado, es costoso porque es todo incluido. Se trata de que me atiendan a mí totalmente, todo está organizado. Está hecho para que yo me consienta durante una semana. No es malo, pero es diferente a viajar. Viajar es el viaje largo, es el viaje de más de 15 días
es el viaje no planeado, el viaje de bajo costo, el viaje de ir en carro, de ir a conocer personas diferentes, culturas diferentes, paisajes que están por fuera de los itinerarios de las agencias de viajes, de los paquetes de viajes. Ese viajar, ese tipo de viaje es el que nos genera más felicidad que el vacacionar, porque al estar por más largo tiempo le ofrece a nuestro cerebro la posibilidad de un tema que se llama neuroplasticidad, que son conectomas o asociaciones cerebrales nuevas, que es como un ejercicio para nuestro cerebro, y finalmente esto conduce a la felicidad. Pero entonces aquí tenemos que entrar en ese tema del cerebro. El cerebro pues es nuestra torre de control. El cerebro ha sido estudiado en los últimos 50 años más que toda la historia. Hubo un neurólogo muy famoso que se llama el doctor McLean, que dijo que nosotros tenemos 3 cerebros en uno, que tenemos el más primitivo, el más inferior, que se llama el reptiliano. Es el cerebro primitivo que nos ayuda a defendernos de las amenazas potencialmente mortales. Es el que guía nuestros instintos al peligro, el que nos mantiene en supervivencia. Más arriba viene un cerebro que es el cerebro límbico. Este cerebro es el que gobierna nuestras emociones, el que nos ayuda en el tema de los sentimientos. Él es el que se apropia de las experiencias místicas, espirituales, y pues es mucho más avanzado que el reptiliano. Y por último viene el cerebro superior, que es el cerebro de la neocorteza, de la corteza prefrontal, el cerebro que permite la racionalidad, los pensamientos, los análisis, la planeación. Ese tipo de cerebro es único y de mayor desarrollo en el ser humano. Especies similares tienen algo de neocorteza, pero no está tan desarrollada, tan gruesa como lo está en el cerebro humano. Eso nos diferencia. ¿Por qué viajar nos produce felicidad? Bueno, entonces si vemos el tema del cerebro, nos damos cuenta que el cerebro tiene en su interior unos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son de tipo químico y también son hormonas que nos ayudan a experimentar emociones internas, emociones de alegría, emociones de placer, emociones de tristeza, de ira, de desesperanza, todo tipo de emociones. Y cuando el cerebro asocia un aprendizaje a una emoción, es decir, cuando hay interacción entre la neocorteza, que es los pensamientos, y la emoción, entonces ese aprendizaje queda permanente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede y por qué esa sensación de plenitud cuando viajamos? Porque esa sensación de que nos encontramos a nosotros mismos, de que le encontramos sentido a la vida. Pues que cuando viajamos el cerebro tiene que hacer una neuroplasticidad. El cerebro tiene que supervivir en otros escenarios. Tiene que hacer nueva programación
de ciudades, de viajes, de aeropuertos, de sitios históricos, de paisajes, y esa neuroplasticidad hace que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos el control de nuestra conducta, que tenemos la fuerza para emprender una aventura y que tenemos la fortaleza de volver a nuestro sitio. Entonces, fortaleza, templanza, porque durante los viajes tenemos que guardar ecuanimidad porque son países diferentes, con culturas diferentes, con reglas diferentes. Tenemos sentimientos de justicia porque nos damos cuenta que en otro país, en otra cultura, tenemos que darle a cada uno lo suyo. Es decir, que no podemos ser egoístas y darle a uno más que al otro, es decir, ser injustos. Y por último, pues el viaje nos da placer, nos da amor, nos da esperanza, y son esos elementos de virtuosidad, de templanza, de justicia, de fortaleza, los que nos hacen sentir que tenemos el control sobre nuestra vida, y es lo que nos determina que le encontremos sentido a la vida. Cuando nosotros somos capaces de dominar una situación, de controlar nuestras emociones, cuando somos expertos en dominar nuestros impulsos y aceptar el mundo exterior como es, como está predeterminado, y no intentar cambiarlo, es decir, cuando controlamos lo que podemos controlar y no controlamos lo que no podemos controlar, en ese momento le encontramos sentido a la vida. Vemos el contexto y sabemos para dónde vamos. Eso se llama felicidad, es un estado. Se logra con mucha neuroplasticidad y los viajes ayudan en eso. También la fortaleza, la constancia, la voluntad, pero los viajes ayudan en eso. ¿Y por qué el viajar y no el vacacionar? Porque resulta que viajar, cuando es largo, el cerebro necesita mínimo 21 días para cambiar un comportamiento. Es decir, si tú eres alcohólico y quieres dejar de ser alcohólico, necesitas mínimo 21 días y máximo 66 días. Entre 21 y 66 días tú puedes dejar de ser alcohólico. Igual si quieres bajar de peso, mínimo 21 días de dietas, de ayunos intermitentes, de ejercicio para bajar de peso, porque si no el cuerpo y el cerebro no logran cambiar el comportamiento. Lo mismo con todas las adicciones a la cocaína, a la heroína, todos necesitan mínimo 21 días y máximo 66 días. Es lo que demora el cerebro en hacer cambios comportamentales, y viajar nos ayuda a eso, a fortalecer nuestro autocontrol, a dominar y a controlar lo que podemos controlar, que son nuestras emociones, que son nuestros pensamientos, que son nuestras opiniones, ¿cierto? Eso es lo que podemos controlar. Y nos ayuda a desconectarnos, a no estresarnos, a no controlar lo que está afuera, que son ¿qué? Las opiniones externas, el dinero, el poder, que la economía va mal. Bueno, eso es allá, yo no lo puedo controlar. Yo domino mis pensamientos.
que el mundo está siendo atacado en una guerra. Bueno, pues la guerra está allá. Mientras yo tenga control sobre mis emociones, acepto lo que esté allá, lo critico porque no puedo ser indiferente a la realidad, pero no lo puedo controlar. Y controlo lo que sí puedo controlar: mi ira, mis miedos, mi codicia, mis adicciones. Y finalmente, esto que les acabo de decir, no me lo inventé yo. Esto es producto de una escuela muy antigua que se llama la escuela del estoicismo. Los primeros pensadores que dijeron esto, están por allá en Grecia en el año 300 antes de Cristo, que fueron Marco Aurelio, Epícteto, Séneca, más adelante Santo Tomás de Aquino, aunque él le incrementó otras virtudes más a las virtudes estoicas, también Nietzsche, también Spinoza, en fin, muchos filósofos a lo largo de la historia han estado interesados en el tema de la felicidad. Y ahora, pues con este blog, yo me intereso en por qué el viajar tiene relación con la felicidad, y pues concluyo que hace parte también de esta escuela. Por último, viajar nos demuestra que lo que empezamos lo terminamos, que tenemos control de nuestra vida, que fortalece nuestra voluntad, que le damos perspectiva al mundo y la aplicamos a nosotros mismos, que nos flexibiliza en cuanto a esquemas mentales como racismos, como nacionalismos, porque cuando viajamos le damos cara al racismo. Entonces, si conocemos un negro de África y es amigo nuestro, cuando hablen de racismo, el racismo tendrá cara y entonces ya no nos va a gustar mucho el tema del racismo. Lo mismo el nacionalismo. Nos enriquecen experiencias y recuerdos. Más vale invertir la plata en experiencias, porque las experiencias quedan, los recuerdos quedan. El dinero en cosas no, el dinero en cosas se va o se diluye. Y por último, el mensaje es: viajemos, sumemos experiencias, aprovechemos esas experiencias para hacer un cambio fundamental en nuestras vidas, para hacer un cambio de estilo de vida, para aprender a controlar lo controlable y a desechar lo no controlable, o a no estresarnos. Por eso el Dalai Lama decía, ya para cerrar, el Dalai Lama, el monje tibetano que está exiliado en India porque los chinos invadieron el Tíbet y él tuvo que exiliarse en India, y en Nepal, ahí se lo pasa. Él dice: cuando un problema tiene solución, no hay de qué preocuparse, pero si el problema no tiene solución, tampoco hay de qué preocuparse. Eso es, mis viejos amigos: viajen, cambien, sean felices y vivan una buena vida. Muchas gracias.